Entonces vamos a empezar a hablar con la fisiología de las hormonas tiroideas. Ya se leyó el caso clínico, entonces vamos a pasar a las preguntas. La primera pregunta se trata sobre el folículo tiroideo. Su estructura en adulto, su peso normal es aproximadamente 20 gramos. Los folículos son estrechamente empaquetados. El interior del folículo está lleno de coloide. El material proteínico que contiene principalmente es la tiroglobulina. Las células tiroideas de soporte y las células C se sintetizan en la calcitonina. ¿Qué es el conducto tirogloso y qué importancia tiene el desarrollo embriológico y la localización definitiva de la tiroides? El conducto tirogloso es una estructura anatómica del cuello que se forma durante el desarrollo embrionario por una invaginación de la lengua primitiva que emigra hacia la zona anterior de la región cervical para formar la glándula tiroides. La tiroides tiene una forma de mariposa de color gris rosada y está compuesta por dos lóbulos que están conectados por el istmo. Esta glándula está situada en la parte anterior del cuello a la altura de las vértebras C5, T1 y yace sobre la tráquea redonda hasta alcanzar posteriormente el esófago. 2.1. Conceptos de yoduro, oxidación y reducción. Yoduro. El yoduro o ioduro es un ion negativo del yodo, con una carga -1. Forma compuestos entre yodo y otro elemento. Generalmente es metal y también es una sal de ácido hídrico. Estos compuestos están categorizados como, por ejemplo, halogenuros. Oxidación. Es un fenómeno en el cual un elemento compuesto se une con el oxígeno. Aunque rigurosamente hablando, la oxidación como tal se refiere al proceso químico que implica la pérdida de electrones por parte de una molécula, átomo o ion. Reducción es el proceso electroquímico por el cual un átomo o un ion gana electrones. Implica la disminución de su estado de oxidación. Este proceso es contrario al de la oxidación. 2.2. Enumera de forma sintética las propiedades físicas y químicas del yodo. En cuanto a propiedades físicas importantes tenemos la densidad de dicho elemento, que es 4.930 kilogramos metro cúbico. Su volumen atómico es de 25,74 centímetros cúbicos sobre mol. El punto de fusión es de 114 centígrados. El punto de ebullición es de 184 centígrados. Y su masa atómica es de 126,904 gramos miligramos. Su color es negro-violeta. Y en cuanto a las propiedades químicas importantes tenemos su configuración electrónica, su radio atómico, su electronegatividad, su radio atómico es de 2,16, 0,50. Forma cristales grisáceos dotados de verdadero brillo metálico. Este parece metal y se transparenta con luz violeta. El yodo se sublima con facilidad sin pasar por el estado líquido. ¿Cuáles son las dosis mínimas diarias de yodo en la dieta según grupo etario, en el embarazo y la lactancia? Las dosis mínimas diarias del yodo en dietas son, en el embarazo, 220 microgramos, en la lactancia son de 290 microgramos. 2.4. Por las características geológicas de nuestro territorio, los productos alimenticios cultivados en el mismo son pobres en yodo y no satisfacen las cantidades mínimas requeridas, por lo que las autoridades decidieron añadir este elemento, que sería el yodo, en la sustancia en la sal, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años, por razones sanitarias, se recomienda reducir el consumo de sal. ¿Qué otras alternativas de aporte de yodo sugiere para compensar el déficit natural de este elemento en nuestra dieta? De opinión, es una dieta rica en yodo, consumir verduras, frutas ricas en yodo, tales como las espinacas o incluso la soya, que en nuestro país es rico en soya, y también el consumo de atún, salmón, entre otros. Y otra implementación o alternativa, se puede decir, es la implementación de suplementos. ¿Cuáles son las diferencias entre crecimiento y desarrollo? El crecimiento va a ser una manifestación en la capacidad de la síntesis de un organismo y en sus células.
Este va a estar en un balance en cuanto a la velocidad de síntesis y a la de destrucción. Vamos a encontrar signos en las cuales se van a dividir entre positivo, negativo o neutro. Y el desarrollo, al contrario del crecimiento, va a ser la adquisición de funciones con el aumento de la complejidad en cuanto a bioquímicamente y fisiológicamente a través del tiempo, y este comprende fenómenos de maduración y adaptación. Menciona 5 indicadores del desarrollo biológico humano y 5 del desarrollo social. Del desarrollo biológico en el humano sería el crecimiento y maduración ósea, presión arterial, actividad motora, producción de calor y acción sinérgica con catecolaminas. Los indicadores de desarrollo social van a ser el consumo de sal, el consumo de pescado, productos lácteos, verduras como acelgas o algas marinas, e incluso el suplemento de yodo en embarazadas, que este es muy importante. Describa brevemente los efectos de las hormonas tiroideas en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas. En los carbohidratos va a estimular sus fases, haciendo que se capte la glucosa por las células, aumentando así la glucólisis, la gluconeogenia y aumentando una mayor secreción de insulina. En cuanto a los lípidos, se va a ver que se van a movilizar con mayor rapidez lo que es en el tejido adiposo, y va a disminuir los depósitos de grasas. Como se va a movilizar con mayor rapidez estos lípidos, se va a aumentar la concentración plasmática de ácidos grasos, y esto va a traer complicaciones. Y en cuanto a proteínas, la liberación de aminoácidos se va a liberar estos aminoácidos desde el músculo, se va a degradar también las proteínas, se va a sintetizar las proteínas y se va a dar la formación de urea. Explique los mecanismos biomoleculares por los cuales las hormonas tiroideas intervienen en el crecimiento. La hormona tiroidea es muy importante, ya que va a intervenir en lo que es la maduración ósea, en el metabolismo y el sistema nervioso central. Esta se va a manifestar durante la vida fetal y postnatal. Si el feto o el bebé va a tener pues una disminución de las hormonas tiroideas, se va a dar un retraso mental, va a tener una disminución del tamaño, y esta tiene que ser tratada inmediatamente a los días de haber nacido o a las semanas. En cuanto a una explicación un poco más específica, vamos a ver que la T3 va a actuar sobre el osteoclasto por una acción mediada por el osteoblasto, y va a liberar así la RANKL y las interleucinas 6 y 8. Y en una etapa temprana esta liberación pues se va a dar la diferenciación del preosteoblasto, y la T3 va a actuar también favoreciendo la diferenciación entre lo que es el osteoblasto y la mineralización de la matriz. También vamos a ver que es posible que la inducción de la transcripción de la IGF-1 y sus proteínas van a estimular lo que es la proliferación y diferenciación del osteoblasto. Es así que la hormona tiroidea alfa 1 y beta 1 va a permitir o va a estimular que la T3 lleve a un proceso de osificación endocondrial. ¿En qué consisten los cambios estructurales y funcionales del sistema nervioso en los que intervienen las hormonas tiroideas durante los 2 primeros años de vida? Como ya dijimos, es indispensable para el desarrollo del sistema nervioso central, y el receptor de la T3 se va a expresar en lo que es el encéfalo durante toda la vida fetal. La actividad de la 5-hesiodasa va a aumentar y va así a asegurar la conversión de la T4 a la T3 por la degradación. Por lo tanto, en cuanto al desarrollo del sistema nervioso central, va a tener efectos sobre la expresión génica, ya que si hay una deficiencia de esta hormona, va a haber una alteración en cuanto a el crecimiento de la corteza cerebral y la cerebelosa, también la proliferación de los axones, y así como la mielinización. Como ya dijimos, esta se tiene que corregir a los primeros días o semanas de vida. Estos defectos anatómicos se van a acompañar de anomalías bioquímicas, y sin esta hormona, el contenido de ARN y proteínas van a sintetizar lo que es el ADN, el contenido lipídico y proteico de la mielina y los receptores de los neurotransmisores, y síntesis de una sustancia van a disminuir en áreas como el encéfalo.
4.1. Diga en forma general en qué consiste la prueba de captación de yodo por parte de la tiroides y cuáles son sus valores normales del mismo. La prueba de captación de yodo radiactivo utiliza un marcador reactivo y una sonda especial para medir la cantidad que absorbe la glándula tiroidea de la sangre. Esta prueba ayuda al médico a saber si la glándula tiroidea está funcionando correctamente o si tiene problemas, como por ejemplo puede producir un hipertiroidismo. Los valores normales en una hora son de 5 a 10%, en 24 horas de 15 a 20%, en 48 horas es de 25 a 30%. (4.2) Cuando existe déficit en el aporte dietético de yodo, la captación de yodo está aumentada. Indique por qué. Debido a la carencia de yodo, esto impide la producción de tiroxina y de triiodotironina. Como consecuencia, no existe ninguna hormona que inhiba la producción de la hormona liberadora de tirotropina por la adenopófisis, que secreta cantidades excesivas de esta hormona. La hormona liberadora de tirotropina estimula las células tiroideas para que éstas secreten cantidades enormes de tiroglobulina coloide al interior de los folículos, lo que hace que las glándulas aumenten de su tamaño. 4.3. En el hipertiroidismo, la captación de yodo en la tiroides también está incrementada. Explique las razones. Los primeros 2 puntos de hiperplasia de la glándula tiroides y de plegamiento de las células foliculares en los folículos indican un número aumentado notablemente debido a la multiplicación que supera los 5 a 15 veces de su valor normal de secreción de la hormona tiroidea. Como último punto, la formación de anticuerpos denominados inmunoglobulinas tiroestimulantes contra el receptor de la hormona liberadora de tirotropina induce un efecto estimulante prolongado sobre la glándula tiroides que puede durar hasta 12 horas, inhibiendo la formación de la adenipofisaria de la hormona liberadora de tirotropina. 4.4. ¿Qué efectos desfavorables tiene el exceso y el déficit de aporte de la ingesta de yodo en la función tiroidea? Hay 8 efectos. El primero es efectos cardiovasculares. Puede haber un aumento o descenso del flujo sanguíneo, gasto cardíaco, frecuencia cardíaca o fuerza cardíaca. Efectos sobre la tasa metabólica basal y la termogénesis. Puede haber un aumento o descenso de la concentración plasmática del colesterol. Puede haber más necesidad o disminución de necesidad de vitaminas, aumento o descenso del peso corporal. En efectos respiratorios puede haber un aumento o descenso de la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Efectos sobre el músculo esquelético. Puede haber aumento o descenso de la reacción enérgica o relajada del músculo. Este también puede provocar un sueño prolongado o de corta duración. Efectos sobre el crecimiento y la maduración. Existe un descenso en los lactantes cuando no se consume el yodo necesario y este puede provocar un hipotiroidismo congénito. Efectos sobre el hueso, tejidos duros y dermis. Puede haber un aumento o descenso que provoca la pérdida de cabello y alteraciones en las formaciones de las uñas. También tenemos efectos sobre el sistema nervioso, que puede haber un temblor muscular, aumento o descenso de la reacción enérgica o relajada de sus funciones, un aumento o descenso que provoca también un sueño prolongado o de corta duración. Efectos sobre los órganos reproductores y las glándulas endocrinas. Puede haber un aumento o descenso de la glucosa e insulina. En los hombres causa líbido e impotencia. En las mujeres causa líbido, menorragia, polimenorragia, amenorragia y oligomenorragia. 4.5. ¿Qué es la ioduria y en qué consiste su determinación? La ioduria
o eliminación urinaria de yodo es un método efectivo para detectar la déficit en su ingesta. Cuando el organismo funciona correctamente, existe un equilibrio entre la ingesta de yodo y la cantidad que se elimina en la orina. Por tanto, teniendo en cuenta la biodisponibilidad del yodo que normalmente salta en nuestro país, casi el 90% del yodo consumido es excretada en la orina. Y estas muestras son fáciles de recoger y la yoduria se está convirtiendo en el principal indicador del estado de yodo. En esta tabla puedo mencionar las cantidades que serían adecuadas para los niños mayores de 6 años, de 100 a 199 microgramos litros, en embarazadas de 150 a 249 microgramos litros, en madres y lactantes que son menores de 2 años, debe ser mayor a 100 microgramos litros. 4.6. ¿Qué importancia médica tiene la determinación de la yoduria? La yoduria es importante por el hecho que con los valores que se obtenga del resultado que se puede diagnosticar un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, y según cuál fuese el caso, se puede dar un tratamiento adecuado para controlar. Además, es importante también mencionar que las pacientes gestantes, a estas se les administra una dieta de yodo para prevenir las malformaciones congénitas en el feto o también malformaciones o alteraciones, mejor dicho, en las madres. 5.1. ¿Qué efecto tiene en el metabolismo proteico el exceso de hormonas tiroideas? Un ligero incremento de la hormona tiroidea desencadena una reacción muscular energética. Cuando la hormona es excesiva, los músculos se debilitan a causa del catabolismo excesivo de las proteínas debido a que aumentan su síntesis. ¿Cuáles son los efectos del exceso de hormonas tiroideas en el sistema cardiocirculatorio? Un aumento del flujo sanguíneo y el gasto cardíaco en el metabolismo de los tejidos, acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los tejidos orgánicos, elevando así el flujo sanguíneo. La elevación es más acusada en la piel debido a la mayor necesidad de eliminar el calor del organismo. Como consecuencia del mayor flujo sanguíneo, aumenta también el gasto cardíaco, que en ocasiones se eleva hasta el 60% por encima de sus valores normales cuando existe una cantidad excesiva de hormona tiroidea. En cambio, disminuye hasta la mitad del valor normal en el hipotiroidismo grave. Aumento de la frecuencia cardíaca puede estar influenciada por la hormona tiroidea, ya que la frecuencia cardíaca se eleva mucho más de lo que cabría esperar por el incremento del gasto cardíaco. Por consiguiente, parece que la hormona tiroidea ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, que a su vez aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Por qué en los hipotiroideos existe un aumento de la frecuencia respiratoria y pérdida de peso? La disminución de peso se puede deber a los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea, que casi siempre producen adelgazamiento, mientras que en su disminución marcada se asocia a en la mayoría de los casos a una ganancia ponderal. Sin embargo, no siempre se producen estos efectos, ya que la hormona tiroidea también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico. Y el aumento de la respiración es debido al incremento del metabolismo, y ya que esta eleva la utilización del oxígeno y la formación del dióxido de carbono. Estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración.
qué la paciente con hipotiroidismo aumentó de peso, aunque después de ser sometida a una dieta para disminuirla? Porque hay baja concentración de hormona tiroidea y puede que la paciente no esté consumiendo suficiente cantidad de yodo, ya que este es un elemento esencial para la producción de tiroglobulina, para que elabore tiroxina y triodotironina, o bien se puede decir que la función de la glándula tiroides es completamente nula y la paciente debería volver a tomar el tratamiento, ya que presenta mixedema. Siguiente. ¿Cómo se explica la piel fría, la bradicardia y la voz ronca del paciente o de la paciente? La bradicardia se debe a la insuficiencia de la hormona tiroidea, la voz ronca por la falta de yodo, ya que esta va a producir bocio. El frío es uno de los signos que presentan los pacientes con hipotiroidismo. Se puede decir que estos pacientes son intolerantes al frío. Las hormonas tiroideas ayudan a que al cuerpo a utilizar energía y mantener la temperatura corporal, y ya que el cerebro, el corazón y los músculos y otros órganos funcionen adecuadamente. Y como la paciente tiene deficiencia de hormonas tiroideas, va a hacer que su piel se encuentre siempre fría. En el hipotiroidismo primario, por falla funcional en el tejido tiroideo, la TSH se encuentra en cantidades alteradas. Explique cómo y por qué. El hipotiroidismo es un estado clínico que resulta de la subproducción de las hormonas tiroideas T3 y T4. La mayoría de los casos, el 95%, se deben a hipotiroidismo primario, una insuficiencia de la glándula tiroides para producir hormonas tiroideas. Un nivel de TSH elevado indica que la glándula tiroides está fallando, debido a que el problema que afecta directamente a la glándula tiroides, y esta se le conoce como hipotiroidismo primario. ¿Por qué en el hipotiroidismo los niveles de colesterol y triglicéridos están aumentados? Bueno, el incremento de la hormona tiroidea induce a un descenso de la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, aunque eleva los ácidos grasos libres. Por el contrario, si hay una disminución de la secreción tiroidea, aumenta en gran medida la concentración plasmática de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, y casi siempre se origina un depósito excesivo de lípidos en el hígado. ¿Cómo interpreta el valor aumentado de la captación tiroidea de yodo radiactivo en la paciente cuyo diagnóstico es para hipotiroidismo? Se debe al acoplamiento defectuoso de la tirosina iodasa en la molécula de la tiroglobulina, lo que provoca que no se pueda formar de manera adecuada la hormona tiroidea final. ¿Qué terapia o tratamiento definitivo sugiere para la paciente? El tratamiento puede ser el reemplazo de la T4, ya que el hipotiroidismo no se puede curar completamente, pero en casi todos los pacientes el hipotiroidismo se puede controlar por completo. Se trata del reemplazo de la cantidad de hormona tiroidea, ya que sus tiroides ya no pueden producir, para devolver tu TSH y T4 a niveles normales. Es así como, aun cuando su glándula tiroides no puede funcionar normalmente, el reemplazo de T4 puede restaurar los niveles de hormona tiroidea en su organismo y las funciones de su cuerpo. O bien se puede someter a una cirugía, la cual va a eliminar las glándulas tiroides, y tendría que consumir medicamentos o reemplazo de la T4 durante toda su vida. Llegamos a concluir que la paciente padece de hipotiroidismo debido a la carencia de yodo, y con la presencia de bocio se evidencia
la hipertrofia de la glándula tiroides por la excesiva producción de tiroglobulina coloide. Se puede dar un tratamiento oral de tiroxina en comprimidos de un comprimido por día. El proceso de recuperación es lenta, pero se logra la normalidad completa del funcionamiento de la glándula tiroides. Gracias.